¿Cuántas veces has tenido esa inquietante sensación de que algo importante pasó desapercibido en tu vida? Como si una voz suave intentara alcanzarte entre el ruido de tus preocupaciones diarias. Quizás ahora mismo sientes ese vacío inexplicable, esa certeza de que hay mensajes divinos que no has podido descifrar. Hermano, hermana que me escuchas, sé que a veces el cansancio espiritual nos envuelve como una niebla espesa. Entiendo esa frustración de preguntarte, ¿dónde estás, Señor, cuando más te necesito? Pero, ¿y si te dijera que Él nunca ha dejado de hablarte? Que quizás sus señales han estado frente a ti todo este tiempo. En este video, descubriremos juntos esos 5 momentos cruciales en que Dios probablemente te habló y no pudiste reconocer su voz. Te prometo que al final tendrás nuevos ojos para ver las huellas divinas en tu camino y un corazón más atento para percibir su presencia constante. Si estas palabras resuenan en tu alma, ayúdanos suscribiéndote a este canal. Cada suscripción nos permite llegar a más corazones sedientos que, como tú, necesitan recordar que no están solos en su jornada espiritual. Y me encantaría que escribas en los comentarios, hoy aprenderé a escuchar. Esta simple frase será tu primer paso para abrir los sentidos a la voz divina que nunca ha dejado de llamarte. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Este versículo encierra una profunda verdad que Clive Staples Lewis expresaría de manera brillante. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Y cuánta razón tenía Lewis, porque a veces necesitamos ese grito divino para romper nuestra sordera espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez, por qué resulta tan difícil escuchar a Dios? La respuesta no está en su silencio, sino en nuestra capacidad de escucha. Vivimos inmersos en un mundo que celebra el ruido constante, las notificaciones incesantes, las preocupaciones que se amontonan como platos sucios en el fregadero del alma. Y entre tanto ruido, la voz suave y apacible de Dios parece desvanecerse. El joven Samuel confundió 3 veces la voz de Dios con la de Elí. No porque Dios no fuera claro, sino porque Samuel aún no había aprendido a reconocer su timbre particular. ¿Cuántas veces nos ha pasado algo similar? La voz divina llega como una intuición profunda, como una paz inexplicable en medio de la tormenta, como una idea que surge de pronto y nos señala el camino correcto. Pero la confundimos con casualidades, con pensamientos aleatorios, o peor aún, la ignoramos por completo. El primer momento en que Dios probablemente te habló y no lo escuchaste fue cuando sentiste ese impulso inexplicable de ayudar a alguien, de hacer una llamada a un amigo que luego descubriste que atravesaba una crisis, de tomar un camino diferente que te salvó de un problema mayor. Esos presentimientos son frecuentemente el lenguaje preferido de Dios, sutiles, respetuosos de tu libertad, pero persistentes como gotas que, poco a poco, horadarán la roca más dura. Lewis lo comprendió profundamente cuando escribió: Dios no puede darnos felicidad y paz apartados de Él, porque no existen. Cuando ignoramos esos impulsos divinos, esas pequeñas invitaciones al amor y al servicio, estamos rechazando fragmentos de felicidad auténtica que Él quiere mostrarnos. Recuerdo la historia de María, una mujer de nuestra comunidad que durante años sintió el impulso de reconciliarse con su hermana tras una amarga disputa. Cada Navidad, cada cumpleaños, sentía ese llamado interior que le susurraba: es tiempo de sanar. Pero siempre encontraba razones para postergarlo. No es el momento adecuado. Ella debería dar el primer paso, quizás el próximo año, hasta que un día recibió la noticia: su hermana había fallecido repentinamente. Aquel llamado que interpretó como simples pensamientos nostálgicos era Dios mismo intentando evitarle el peso del remordimiento que ahora cargaría para siempre. ¿Te resulta familiar esta historia? ¿Cuántas veces has sentido ese empujón interior hacia algo que sabes que deberías hacer, solo para archivarlo en la carpeta del algún día? Ese primer momento en que Dios te habla suele ser el más ignorado, precisamente porque viene vestido de cotidianidad, porque no trae consigo rayos ni truenos, sino la suave brisa que apenas mueve las hojas de tu conciencia.
La paradoja es que anhelamos señales extraordinarias mientras pasamos por alto los milagros cotidianos. Queremos la zarza ardiente de Moisés, pero ignoramos las pequeñas luces que Dios enciende cada día en nuestro camino. Como dijo bellamente Lewis, los milagros son una retrogresión a la normalidad de la creación original antes de que fuera corrompida por el pecado. Cada impulso hacia el bien, hacia la verdad y la belleza, es un destello de esa normalidad original que Dios quiere restaurar en nosotros. El apóstol Pablo escribió a los filipenses: Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Filipenses 2:13. Esos deseos súbitos de bondad, esas inspiraciones que te mueven hacia la compasión, esa inquietud por hacer lo correcto cuando sería más fácil mirar hacia otro lado, son las huellas digitales de Dios en tu corazón. A veces, su voz viene disfrazada de coincidencia. Abres la Biblia en una página al azar y encuentras exactamente las palabras que necesitabas leer. Te cruzas con un desconocido que te dice algo que parece responder a una pregunta que llevabas semanas formulándote. Enciendes la radio y la canción que suena parece hablar directamente a tu situación. El universo conspira, no por casualidad, sino porque Dios orquesta estos encuentros con la precisión de un maestro compositor que conoce cada nota de tu sinfonía personal. Hoy te invito a hacer un breve silencio, a cerrar los ojos por un instante y preguntar: ¿cuál fue el último impulso noble que sentí y dejé pasar? Porque ahí, amigo mío, amiga mía, es donde probablemente Dios intentó alcanzarte con el primero de sus 5 llamados que exploraremos juntos. El segundo momento en que Dios posiblemente te habló y no pudiste escucharlo fue a través del dolor y las dificultades. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 14-16, la Escritura nos dice: sin embargo, de una o de otra manera habla Dios, aunque no se entienda su voz. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. El dolor tiene una manera particular de abrir canales de comunicación que la comodidad suele mantener cerrados. Cuando todo va bien, tendemos a vivir en la superficie de nuestra existencia, deslizándonos sobre las aguas calmas de la rutina. Pero el sufrimiento nos hunde, nos sumerge en las profundidades donde el murmullo divino se percibe con mayor claridad. Lewis, tras perder a su esposa, escribió en Una pena en observación: el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Lewis comprendió que hay revelaciones divinas que solo pueden ser susurradas en la oscuridad de nuestras noches más difíciles, como si Dios necesitara de ese silencio forzado que sigue a la desgracia para finalmente ser escuchado. Piénsalo, no es precisamente en los momentos de crisis cuando has elevado tus oraciones más sinceras. No es durante la enfermedad, la pérdida económica, el abandono o la incertidumbre cuando has mirado al cielo con mayor intensidad. Es como si el dolor rasgara el velo de nuestra autosuficiencia y nos recordara nuestra fragilidad esencial, nuestra necesidad de algo, de alguien, mayor que nosotros mismos. Recuerdo a Alberto, un hombre de negocios tan ocupado con sus proyectos que había postergado indefinidamente su vida espiritual. No tengo tiempo, solía decir cuando se le invitaba a retiros o actividades parroquiales. Su agenda estaba repleta de reuniones importantes, viajes y compromisos que no podían esperar, hasta que un día, un infarto lo dejó postrado en una cama de hospital. Durante su convalecencia me confesó: Padre, tuve que estar a punto de morir para darme cuenta de que he estado vivo sin realmente vivir. Dios me estaba llamando a través de mi esposa, de mis hijos que reclamaban mi presencia, a través de esa inquietud que sentía los domingos por la mañana. Pero necesité este golpe para finalmente escuchar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ese golpe? El rey David escribió en el Salmo 119, versículo 71, «Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos». A veces, la humillación del fracaso, la derrota o la pérdida es el único camino para que aprendamos las lecciones más importantes. El dolor es un maestro severo pero efectivo. Y Dios, en su infinita sabiduría, sabe que a veces solo a través de este canal podremos realmente prestarle atención.
No es que Dios cause el sufrimiento. Esa es una teología distorsionada que contradice la naturaleza amorosa de nuestro Padre, pero sí utiliza nuestras circunstancias adversas como oportunidades de transformación y comunicación. Una metáfora que suelo utilizar es la del escultor. Miguel Ángel veía en el bloque de mármol la figura que deseaba liberar, y cada cincelazo era un acto de amor, aunque para el mármol significara perder una parte de sí mismo. Dios nos esculpe a través de las circunstancias, y cada pérdida puede ser un cincelazo que revela la obra maestra que Él ve en nosotros. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 35, encontramos el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Este versículo poderoso nos muestra a un Dios que no permanece indiferente ante nuestro dolor. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, aún sabiendo que estaba a punto de resucitarlo. Sus lágrimas validan nuestro sufrimiento y nos recuerdan que el dolor no es un castigo, sino parte del misterio del amor en un mundo caído. El sufrimiento tiene una extraña manera de agudizar nuestros sentidos espirituales. Como Luis escribió, Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Quizás ese problema de salud que te ha quitado el sueño, esa relación rota que te ha dejado un vacío, esa pérdida que te ha sumido en la oscuridad, tal vez no son simplemente tragedias sin sentido, sino invitaciones divinas a una conversación más profunda. Pregúntate, ¿qué está intentando enseñarme Dios a través de esta prueba? ¿Qué cualidades estoy desarrollando en este valle sombrío que no podría haber cultivado en la comodidad de la cima? La paciencia, la compasión, la humildad, la dependencia de Dios, son virtudes que raramente florecen en terreno fácil. Necesitan el nutriente del desafío para echar raíces profundas. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2-4, se nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué paradójico consejo, considerar como sumo gozo aquello que naturalmente nos causa tristeza. Pero la sabiduría divina ve más allá de nuestro horizonte limitado. La próxima vez que enfrentes una dificultad, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí?, intenta esta pregunta alternativa: ¿qué quieres decirme a través de esto, Señor? Porque seguramente, en el silencio que sigue a la tormenta, encontrarás su voz esperándote pacientemente. El tercer momento en que Dios posiblemente te habló y no lo reconociste fue a través de otras personas. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 34 al 40, Jesús nos revela una verdad asombrosa. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este pasaje revela una dimensión profunda del hablar divino. Dios se comunica a través del rostro humano. Aquellos consejos que ignoraste, esa corrección fraterna que desechaste con irritación, ese extraño que te pidió ayuda y pasaste de largo. Cada uno de estos encuentros podría haber sido un momento sagrado de comunicación divina. Clive Staples Lewis comprendió esta verdad cuando escribió en Los Cuatro Amores: en cada amistad con un ser humano, uno se asoma al menos a una parte nueva de Dios. Pero ¿cuántas de estas partes de Dios pasamos por alto en nuestra interacción cotidiana con los demás? Pienso en aquel jefe que te señaló errores que no querías ver, en aquel amigo cuyo consejo desechaste porque contradecía tus deseos, en aquel sacerdote o guía espiritual cuyas palabras te incomodaron
porque exigían cambios que no estabas dispuesto a hacer, o quizás en ese mendigo cuya mirada evitaste, en ese familiar que intentó reconciliarse y mantuviste a distancia, en ese compañero de trabajo que te ofreció ayuda y rechazaste por orgullo. ¿Cómo se aplica esto a tu vida cotidiana? Cuando llegas a casa después de un día agotador y tu cónyuge te pide que escuches sus preocupaciones, reconoces la voz de Dios invitándote a amar como Él ama. Cuando tu hijo adolescente hace preguntas difíciles sobre la fe, percibes al Espíritu Santo abriendo una puerta para una conversación transformadora. Cuando un compañero de trabajo comparte su lucha con la depresión, escuchas el llamado de Cristo a ser sus manos sanadoras. A menudo esperamos que Dios nos hable a través de ángeles o visiones extraordinarias, pero Él prefiere el canal humano. Lo hace por una razón profunda, porque encarnarse, hacerse humano, es su método preferido de comunicación. El Verbo se hizo carne, dice el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lewis escribió en El problema del dolor: Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Pero podríamos añadir, Dios conversa en nuestros encuentros humanos, dialoga en nuestras relaciones, se manifiesta en la comunidad. Recuerdo a Elena, una mujer en nuestra parroquia que estaba decidida a cambiar de trabajo. Había recibido una oferta con mejor salario, pero que exigiría mudarse a otra ciudad. Estaba prácticamente decidida cuando su anciana vecina, casi casualmente, le comentó: «Te extrañaremos tanto si te vas. Eres la única que visita a los enfermos del edificio». Aquella simple frase la hizo reconsiderar todo. Luego descubrió que en su nueva ciudad habría tenido serios problemas para adaptarse, mientras que en su posición actual, poco después, recibió un ascenso inesperado. Aquella anciana fue el instrumento de Dios, me confesó Elena, pero casi no la escucho por estar concentrada en mis propios planes. ¿Cuántas veces nos ha sucedido algo similar? Quizás estás enfrentando ahora mismo una decisión importante, un cambio de carrera, una mudanza, una relación que iniciar o terminar. Te pregunto, ¿has prestado atención a los consejos de quienes te aman? ¿Has considerado que quizás a través de sus palabras Dios mismo está intentando guiarte? En el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 15, la Escritura nos advierte: «El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio». La verdadera sabiduría reconoce que Dios frecuentemente nos guía a través de la sabiduría colectiva de quienes nos rodean. Hagámonos estas preguntas. ¿Existe un patrón en los consejos que varias personas independientes me han dado? ¿He rechazado sistemáticamente ciertas observaciones porque contradicen mis deseos? ¿He orado pidiendo discernimiento antes de descartar la corrección? Fraterna, un ejercicio práctico. Esta semana presta especial atención a las personas que Dios pone en tu camino. Un extraño en el autobús, un colega en el trabajo, un familiar durante la cena. Escucha con la intención de discernir si, a través de sus palabras, Dios está intentando comunicarte algo. La Biblia nos recuerda en Hebreos, capítulo 13, versículo 2. «No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles». Y no se trata solo de palabras. A veces, Dios nos habla a través del ejemplo silencioso de otros. Aquel compañero de trabajo que mantiene su integridad a pesar de las presiones. Aquel vecino que sirve calladamente a los necesitados. Aquel amigo cuya fe permanece inquebrantable en medio de la adversidad. Todos ellos son cartas vivas de Dios para nosotros. Como dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 2-3. «Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón». Cuando alguien te ofrece una palabra de aliento, justo cuando más la necesitabas, cuando un desconocido te ayuda en un momento crucial,
cuando recibes exactamente el consejo que necesitas para enfrentar una situación difícil, no son casualidades, son momentos divinos disfrazados de encuentros humanos. Como dijo Lewis en Mero Cristianismo, al amar a los demás, amamos fragmentos de Dios. La próxima vez que alguien intente darte un consejo, corregirte o simplemente compartir una perspectiva diferente, haz una pausa, respira, pregúntate, ¿y si Dios está intentando hablarme a través de esta persona? Porque probablemente lo está haciendo. El cuarto momento en que Dios posiblemente te habló y no lo escuchaste fue a través de las Escrituras y la oración. En el Salmo 119, versículo 105, David declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Esta verdad eterna nos recuerda que la palabra de Dios no es un simple texto antiguo, sino una luz viva que ilumina nuestro presente. ¿Cuántas veces has abierto la Biblia como un deber religioso más, sin la expectativa real de encontrar un mensaje personal? Quizás lees mecánicamente, con la mente ya ocupada en las tareas del día, sin permitir que esas palabras milenarias penetren en tu realidad cotidiana. Como dijo Clive Staples Lewis, no leemos para saber que no estamos solos, sino para saber que no somos diferentes. La Escritura tiene esa misteriosa capacidad de hablarnos directamente a nuestra situación actual. Abres la Biblia en un momento de angustia y encuentras el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O enfrentas una decisión difícil y tus ojos caen sobre Proverbios capítulo 3, versículos 5-6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. María, una madre soltera de nuestra comunidad, me contó cómo durante meses ignoró aquella inquietud de leer las Escrituras diariamente. No tengo tiempo, se decía, entre el trabajo y la crianza de sus hijos. Un día, agobiada por las deudas y el cansancio, abrió casi al azar su vieja Biblia y leyó en Mateo, capítulo 11, versículos 28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquellas palabras la conmovieron hasta las lágrimas. Sentí como si Jesús me hablara directamente, me dijo, y comprendí que había estado intentando cargar todo sola, rechazando su ayuda. La oración, por su parte, no es simplemente hablarle a Dios, sino también escucharle. Lewis lo expresó bellamente. Rezo porque no puedo ayudarme a mí mismo. Rezo porque estoy indefenso. Rezo porque la necesidad de orar está constantemente presente en mí. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros oramos como quien deja un mensaje de voz sin esperar respuesta? Hablamos, pedimos, incluso agradecemos, pero raramente hacemos silencio para escuchar. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11-13, encontramos una lección poderosa sobre cómo habla Dios. El Señor le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor». Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto, y tras el terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Dios está en ese silbo apacible y delicado, en ese susurro, que solo podemos escuchar cuando hacemos callar el ruido externo e interno. Te invito hoy a considerar, ¿qué pasajes bíblicos has encontrado casualmente que parecían hablar directamente a tu situación? ¿Has hecho silencio en tu oración para escuchar la respuesta divina? Que esta semana sea un tiempo para redescubrir las Escrituras, no como un libro más, sino como una carta de amor personal de Dios para ti, y que tu oración se transforme de monólogo en diálogo, recordando las palabras del Salmo 46, versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El quinto momento en que Dios posiblemente te habló y no lo escuchaste fue a través de las circunstancias y coincidencias de tu vida.
En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, San Pablo nos asegura: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esas coincidencias que llamamos casualidad, el encuentro inesperado, la oportunidad que surge en el momento exacto, la puerta que se cierra para que descubras una ventana abierta, son frecuentemente el alfabeto divino escribiendo mensajes en el lienzo de nuestras vidas. Como dijo Lewis, las coincidencias son los milagros donde Dios prefiere permanecer anónimo. Piensa en aquel trabajo que no conseguiste y que te causó tanta frustración. ¿No te condujo quizás a un camino más acorde con tus dones? ¿O aquella relación que terminó dolorosamente, pero te libró de un futuro incompatible con tu verdadero ser? Incluso esa mudanza forzada que tanto resististe, ¿no te llevó a conocer personas que transformaron tu vida? Tomás era un brillante profesional que perdió su empleo durante la pandemia. Durante meses, cada entrevista terminaba en rechazo. Su fe comenzó a tambalear. ¿Dónde estás, Dios? Casi por accidente o providencia, encontró un voluntariado utilizando sus habilidades para ayudar a pequeños negocios en crisis. Allí descubrió su verdadera vocación y eventualmente fundó una consultora con propósito social. Dios me estaba hablando a través de cada puerta cerrada, me confesó, preparándome para una puerta que ni siquiera sabía que existía. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios promete: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa nos recuerda que incluso cuando no entendemos el patrón, hay un diseño divino entretejiendo los hilos aparentemente caóticos de nuestras circunstancias. Te invito ahora a un momento de oración espontánea. Señor, abre nuestros ojos para ver tu mano en cada circunstancia de nuestras vidas. Perdónanos por las veces que hemos ignorado tu voz, susurrando a través de impulsos interiores, del dolor, de otras personas, de tu palabra y de las circunstancias que permites. Ayúdanos a afinar el oído de nuestro corazón para reconocer tu timbre único entre el ruido del mundo. Que podamos responder como Samuel: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Te entregamos nuestros planes, preocupaciones y deseos, confiando en que tu voluntad siempre es para nuestro bien, aunque no siempre para nuestra comodidad. Amén. Hermano, hermana que me escuchas, quizás sientes que Dios ha estado silencioso en tu vida, pero la verdad es que nunca ha dejado de hablarte. Su voz ha estado resonando en esos 5 momentos que hemos explorado. La pregunta no es si Dios habla, sino si estamos dispuestos a escuchar. Como expresó bellamente San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La próxima vez que sientas ese impulso interior hacia algo bueno, que enfrentes un dolor desconcertante, que recibas un consejo que resuena profundamente, que leas un pasaje bíblico que parece escrito para tu situación actual, o que vivas una coincidencia asombrosa, haz una pausa, respira profundo y pregúntate: ¿es esta la voz de Dios llamándome? Hemos recorrido juntos estos 5 momentos en que Dios posiblemente te habló y no lo escuchaste, a través de impulsos interiores, del dolor, de otras personas, de las escrituras y la oración y de las circunstancias de tu vida. Ahora, ¿qué hacemos con esta conciencia renovada? En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 24, encontramos una advertencia poderosa: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era». No basta con reconocer que Dios nos habla, debemos responder a su llamado. Como dijo Clive Staples Lewis, no somos dueños de nuestras almas, somos, por el contrario, propiedad de Dios. Nuestras dudas, temores y faltas no nos eximen del examen divino. Por el contrario, son una prueba de que hemos sido pesados en la balanza y hallados faltos. Te propongo 3 pasos prácticos para comenzar a escuchar mejor la voz divina. Primero, cultiva el silencio.
En un mundo saturado de ruido, debemos crear espacios de quietud donde la voz suave de Dios pueda ser escuchada. El Salmo 46, versículo 10 nos recuerda: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Establece un tiempo diario, aunque sean solo 5 minutos, para estar en silencio ante el Señor. Segundo, practica el discernimiento. No toda inspiración interior, consejo externo o circunstancia es necesariamente la voz de Dios. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1 se nos advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». Pregúntate, ¿este impulso, consejo, circunstancia me acerca más a Cristo? ¿Está en armonía con las Escrituras? ¿Promueve el amor, la paz y la justicia? Tercero, responde con obediencia. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 25, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». Conocer la voluntad de Dios sin ponerla en práctica es como recibir un regalo y nunca abrirlo. Luis lo expresó maravillosamente: «La oración no cambia a Dios, sino a quien ora». Del mismo modo, escuchar a Dios nos transforma. Cada vez que reconocemos su voz y respondemos a ella, nuestro corazón se vuelve más sensible a su frecuencia divina. Recordemos que Dios no busca simplemente comunicarnos información, sino invitarnos a una relación. En Juan capítulo 15, versículo 15, Jesús nos dice: «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». Esta es la esencia del hablar divino. No instrucciones de un amo a un siervo, sino confidencias entre amigos. Concluyamos con esta poderosa oración: Padre Celestial, perdónanos por las innumerables veces que hemos ignorado tu voz susurrando en nuestros corazones. Perdónanos por buscar señales extraordinarias mientras pasábamos por alto tus mensajes cotidianos. Abre nuestros oídos espirituales para reconocer tu voz entre el ruido del mundo. Danos valor para responder cuando nos llamas y humildad para seguir tu dirección, incluso cuando contradice nuestros planes. Que podamos estar atentos a cada impulso divino, a cada dolor transformador, a cada consejo que nos traes a través de otros, a cada palabra de las Escrituras y a cada circunstancia que permites en nuestras vidas. Te entregamos nuestro pasado con sus oportunidades perdidas, nuestro presente con sus posibilidades de escucharte hoy, y nuestro futuro con la promesa de una comunicación más profunda contigo. En el nombre de Jesús, quien siempre escuchó perfectamente la voz del Padre. Amén. Recuerda, querido hermano, querida hermana que me escuchas, Dios nunca ha dejado de hablarte. Su voz ha estado presente en cada momento significativo de tu vida, incluso cuando no la reconociste. Pero hoy tienes la oportunidad de sintonizar tu corazón con su frecuencia divina, como prometió en Jeremías, capítulo 29, versículo 13. «Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». No dejes de escribir en los comentarios: «Confío en el plan perfecto de Dios». Esta declaración será el primer paso para afirmar tu disposición a escuchar su voz en tu vida cotidiana. Amén. Queridos hermanos y hermanas, si estuvieron orando conmigo, los invito ahora a abrir sus ojos y respirar profundamente. Permítete sentir esa paz que solo viene cuando nos alineamos con la voluntad divina. Quiero agradecerte por acompañarme en esta bella reflexión, y si este mensaje ha tocado tu corazón, si ha despertado en ti un deseo de escuchar más atentamente la voz divina, te invito a suscribirte a este canal. Cada suscripción nos permite llegar a más almas que, como tú, están buscando comprender mejor el lenguaje de Dios en sus vidas. No olvides compartir este video con alguien que quizás necesite recordar que Dios nunca ha dejado de hablarle. Y por favor, escribe en los comentarios: «Confío en el plan perfecto de Dios», como un acto de fe en que cada circunstancia, incluso las que no entendemos, forma parte de su diseño amoroso para nuestras vidas. Recuerda que este canal es más que contenido espiritual. Somos una comunidad de fe que camina junta, apoyándose mutuamente
en el descubrimiento de la voluntad divina. Hasta mañana, mis queridos hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.